nuestra mente no divague, que nuestros pensamientos se alineen contigo. Espíritu Santo, guía esta lectura, haz que lo que Jesús enseñó resuene en lo profundo de nuestro corazón, y si hay confusión, tráenos claridad. Si hay preguntas, condúcenos a la verdad. Que este momento sea de encuentro, de revelación y de paz. Continuamos con el Evangelio según San Mateo, capítulo 12. En ese tiempo Jesús pasó por los sembrados en sábado. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y al verlo los fariseos le dijeron: «Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el sábado». Él les dijo: «¿No habéis leído qué hizo David cuando tuvo hambre él y los que estaban con él? Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, cosa que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. Tampoco habéis leído en la ley que en los sábados los sacerdotes en el templo profanan el sábado y quedan sin culpa. Pero os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si hubierais conocido qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no habríais condenado a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado». Partió de allí y fue a la sinagoga de ellos, y he aquí había un hombre que tenía la mano paralizada, y para acusar a Jesús le preguntaron diciendo: «¿Es lícito sanar en sábado?». Pero él les dijo: «¿Qué hombre hay entre vosotros que tenga una oveja, que si ésta cae en un pozo en sábado, no le echará mano y la sacará? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? De manera que es lícito hacer bien en sábado». Entonces dijo a aquel hombre: «Extiende tu mano». Él la extendió, y su mano fue restaurada sana como la otra. Pero saliendo los fariseos, tomaron consejo contra él cómo destruirlo. Como Jesús lo supo, se apartó de allí. Le siguió mucha gente y a todos los sanó, y les mandó rigurosamente que no lo dieran a conocer, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías, que dijo: «He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se complace mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y anunciará juicio a las naciones. No contenderá, ni dará voces, ni oirá nadie su voz en las plazas. La caña cascada no quebrará, y la mecha que humea no apagará, hasta que saque a triunfo el juicio, y en su nombre las naciones pondrán su esperanza». Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Toda la gente estaba atónita y decía: «¿Acaso será este el hijo de David?». Pero al oírlo, los fariseos dijeron: «Este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebul, el príncipe de los demonios». Pero como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: «Todo reino dividido contra sí mismo está arruinado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá en pie su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebul, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes a menos que primero ate al hombre fuerte?
saqueará su casa. El que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por esto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el venidero. O haced bueno el árbol, y bueno su fruto, o haced malo el árbol, y malo su fruto, porque el árbol es conocido por su fruto. Generación de víboras, ¿cómo podréis vosotros, siendo malos, hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Pero yo os digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Entonces dice: volveré a mi casa, de donde salí. Cuando regresa, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y trae consigo otros 7 espíritus peores que él, y después de entrar, habitan allí, y el estado final de aquel hombre llega a ser peor que el primero. Así también sucederá a esta perversa generación. Mientras todavía hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, buscando hablar con él. Y alguien le dijo: mira, tu madre y tus hermanos están afuera, buscando hablar contigo. Pero Jesús respondió al que hablaba con él y dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Capítulo 13. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar, y se le acercó mucha gente, de manera que él entró en una barca para sentarse, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Entonces les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí un sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó rápidamente porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre los espinos crecieron y la ahogaron, y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, una a 100, otra a 60, y otra a 30 por uno. El que tiene oídos que oiga. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni tampoco entienden. Además se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: de oído oiréis, y nunca entenderéis, y mirando miraréis, y nunca veréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con los oídos han oído torpemente. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón,
muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros, pues, oíd la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de poca duración. Y cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. El que fue sembrado en espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende, el que de veras lleva fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Les presentó otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Se acercaron los siervos al dueño del campo y le preguntaron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿entonces quieres que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer a ambos hasta la siega. Cuando llegue el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero reunid el trigo en mi granero. Les presentó otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y sin parábolas no les hablaba, de manera que se cumplió lo dicho por medio del profeta: abriré mi boca con parábolas, publicaré cosas que han estado ocultas desde la fundación del mundo. Entonces, una vez despedida la multitud, volvió a casa, y sus discípulos se acercaron a él diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que un hombre descubrió.
y luego escondió. Y con regocijo va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Además, el reino de los cielos es semejante a un comerciante que buscaba perlas finas y habiendo encontrado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que fue echada en el mar y juntó toda clase de peces. Cuando estuvo llena la sacaron a la playa y sentados recogieron lo bueno en cestas y echaron fuera lo malo. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos le dijeron, sí. Él les dijo, por eso todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Aconteció que cuando Jesús terminó estas parábolas partió de allí, vino a su tierra y les enseñaba en su sinagoga, de manera que ellos estaban atónitos y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, le vienen a todas estas cosas? Se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Capítulo 14. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de los muertos. Por esta razón operan estos poderes en él. Porque Herodes había prendido a Juan, lo había atado con cadenas y puesto en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe. Pues Juan le decía, no te es lícito tenerla por mujer. Y aunque Herodes quería matarlo, temió al pueblo, porque lo tenían por profeta. Pero cuando se celebró el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual él se comprometió bajo juramento a darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Mandó decapitar a Juan en la cárcel y su cabeza fue traída en un plato y dada a la muchacha que la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo y lo enterraron. Luego fueron y se lo contaron a Jesús. Al oírlo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Al salir, Jesús vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y compren para sí algo de comer. Pero Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Entonces ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 pescados. Él les dijo, traédmelos acá. Luego mandó que la gente se recostara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y alzando los ojos al cielo los bendijo. Después de partirlos, dio
los panes a sus discípulos y ellos a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron 12 canastas, llenas de lo que sobró de los pedazos. Los que comieron eran como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, mientras despedía a las multitudes. Una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas, y cuando llegó la noche estaba allí solo. La barca ya se hallaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos lo vieron caminando sobre las aguas, se turbaron diciendo: «¡Un fantasma!», y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas para ir hacia Jesús. Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». De inmediato Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Cuando cruzaron a la otra orilla, llegaron a la tierra de Genesaret, y cuando los hombres de aquel lugar lo reconocieron, mandaron aviso por toda aquella región y le trajeron a todos los que estaban enfermos y le rogaban que solo pudiesen tocar el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén diciendo: «¿Por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan». Él les respondió: «¿Y por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís que cualquiera que diga a su padre o a su madre: aquello con que hubiera sido beneficiado es mi ofrenda a Dios, no debe honrar a su padre. Así habéis invalidado la palabra de Dios por causa de vuestra tradición, hipócritas. Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres». Entonces, llamando a la multitud, les dijo: «Oíd y entended, lo que entra en la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, esto contamina al hombre». Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: «¿Sabes que los fariseos se ofendieron al oír esas palabras?». Pero él respondió: «Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Pero si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo». Pedro le dijo: «Explícanos esta parábola». Jesús respondió: «¿También vosotros carecéis de entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del
pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no lo contamina. Cuando Jesús salió de allí, se fue a las regiones de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquellas regiones clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondía palabra. Entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron: Despídela, pues grita tras nosotros. Él respondió: Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él diciendo: Señor, socórreme. Él le respondió: No es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le respondió: Oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. Cuando Jesús partió de allí, fue junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó allí. Entonces se acercaron a él grandes multitudes que tenían consigo cojos, ciegos, mancos, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a los pies de Jesús y él los sanó, de manera que la gente se maravillaba al ver a los mudos hablar, a los mancos sanos, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde conseguiremos nosotros tantos panes en un lugar desierto como para saciar a una multitud tan grande? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos respondieron: 7 y unos pocos pescaditos. Entonces mandó a la multitud que se recostara en la tierra, tomó los 7 panes y los pescaditos, y habiendo dado gracias, los partió y los dio a sus discípulos, y los discípulos a las multitudes. Todos comieron y se saciaron, y recogieron 7 cestas llenas de lo que sobró de los pedazos. Los que comieron eran 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, una vez despedida la gente, subió en la barca y se fue a las regiones de Magdala. Capítulo 16. Se acercaron los fariseos y los saduceos, y para probarle, le pidieron que les mostrase una señal del cielo. Pero él les respondió: Al atardecer decís: hará buen tiempo porque el cielo está enrojecido, y al amanecer decís: hoy habrá tempestad porque el cielo está enrojecido y sombrío. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Una generación malvada y adúltera pide señal, pero no les será dada ninguna señal, sino la señal de Jonás. Y dejándolos, se fue. Cuando los discípulos cruzaron a la otra orilla, se olvidaron de tomar consigo pan. Entonces Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos discutían entre sí, diciendo: es porque no trajimos pan. Pero Jesús lo entendió y les dijo: ¿por qué discutís entre vosotros, que no tenéis pan, hombres de
poca fe. Todavía no entendéis, ni os acordáis de los 5 panes para los 5.000 hombres, y cuántas canastas recogisteis, ni tampoco de los 7 panes para los 4.000, y cuántas cestas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé del pan? Guardaos más bien de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les habló de guardarse de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda esto. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre en rescate por su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Capítulo 17. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Entonces les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Pedro intervino y dijo a Jesús: Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras aún hablaba, una nube brillante los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Ellos alzaron los ojos y no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó: No mencionéis la visión a nadie,
hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Entonces los discípulos le preguntaron: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Él respondió: a la verdad, Elías viene y restaurará todas las cosas. Pero os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron. Más bien, hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Cuando llegaron a la multitud, un hombre vino y se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece gravemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo traje a tus discípulos y no lo pudieron sanar. Jesús respondió: Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo acá. Jesús reprendió al demonio, y éste salió del muchacho, que fue sanado desde aquella hora. Luego los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le preguntaron: ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Estando ellos reunidos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de hombres, y le matarán, pero al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Cuando llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga el impuesto del templo? Pedro respondió: sí. Al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o impuestos, ¿de sus hijos o de otros? Pedro respondió: de otros. Jesús le dijo: luego los hijos están libres, pero para no ofenderlos, ve al mar, echa el anzuelo, y en el primer pez que saques hallarás una moneda. Tómala y dásela por mí y por ti. Capítulo 18. En aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús diciendo: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como los niños, jamás entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el más importante en el reino de los cielos. Y cualquiera que en mi nombre reciba a un niño como este, a mí me recibe. Pero a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que se le atase al cuello una gran piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Es inevitable que haya tropiezos, pero ay del hombre que los ocasione. Por tanto, si tu mano o tu pie te hace tropezar, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace tropezar, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida con un solo ojo, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Mirad, no tengáis en poco a ninguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos siempre ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre
ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si algún hombre tiene 100 ovejas y se extravía una, ¿no dejará las 99 en los montes e irá a buscar la que se descarrió? Y si sucede que la encuentra, de cierto os digo que se goza más por aquella que por las 99 que no se extraviaron. Así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda ni uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y amonéstale a solas entre tú y él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pero si no escucha, toma contigo a 1 o 2 más, para que todo asunto conste por boca de 2 o 3 testigos. Y si no los escucha a ellos, dilo a la Iglesia. Y si no escucha a la Iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces Pedro se acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por esto, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y al comenzar a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, su señor mandó que lo vendieran junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para que se pagara la deuda. Entonces aquel siervo cayó postrado delante de él, rogando: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor, movido a compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y asiéndose de él, lo ahogaba diciendo: Paga lo que debes. Su consiervo cayó a sus pies rogándole: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Pero él no quiso, sino que lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo ocurrido. Entonces su señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno o a su hermano. Capítulo 19. Aconteció que cuando Jesús acabó estas palabras, partió de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Grandes multitudes lo siguieron y lo sanó allí. Entonces los fariseos se acercaron para probarle, diciendo: ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa? Él respondió: ¿No habéis leído que el que los creó en el principio los hizo varón y mujer? Y dijo: Por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ellos le dijeron: ¿Por qué pues mandó Moisés dar
Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y os digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Sus discípulos le dijeron: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo: no todos son capaces de aceptar esta palabra, sino aquellos a quienes les es concedido, porque hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. Hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos los reprendieron. Entonces Jesús dijo: dejad a los niños y no les impidáis venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto las manos sobre ellos, partió de allí. Un hombre vino a él y le dijo: Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener la vida eterna? Él le respondió: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Hay uno solo que es bueno, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero cuando el joven oyó esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos se asombraron mucho y dijeron: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro respondió: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué habrá pues para nosotros? Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, dueño de un campo, que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió también como a la 3:a hora y vio que otros estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez como a la 6:a hora y a la 9:a hora, e hizo lo mismo. También alrededor de la 11:a hora salió, y halló que otros estaban allí, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron:
porque nadie nos ha contratado. Les dijo: id también vosotros a la viña. Al llegar la noche, dijo el señor de la viña a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Entonces vinieron los que habían ido cerca de la 11ª hora y recibieron cada uno un denario. Y cuando vinieron los primeros, pensaron que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, murmuraban contra el dueño del campo diciendo: estos últimos trabajaron una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor del día. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. No conviniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este último como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes envidia porque soy bueno? Así, los últimos eran primeros y los primeros últimos. Mientras Jesús subía a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte y les dijo en el camino: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles para que se burlen de él, le azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué deseas? Ella respondió: ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les respondió: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo he de beber? Ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad beberéis de mi copa, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes lo ha preparado mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús los llamó y les dijo: sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Entre vosotros no será así. Más bien, cualquiera que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Al salir de Jericó, le siguió una gran multitud, y he aquí 2 ciegos estaban sentados junto al camino, y cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente les reprendía para que se callaran, pero ellos gritaron aún más fuerte diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús se detuvo, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, conmovido, les tocó los ojos, y de inmediato recobraron la vista y lo siguieron. Capítulo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está frente a vosotros, y enseguida hallaréis una asna atada y un borriquillo con ella. Desatadlos y traédmelos. Si alguien os dice algo, responded: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti,
manso y sentado sobre una asna y sobre un borriquillo, hijo de bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el borriquillo, pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. La multitud tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las extendían delante de él. Y la gente que iba delante y la que le seguía clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Las multitudes respondían: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces ciegos y cojos se acercaron a él en el templo y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, al ver las maravillas que hacía y a los niños que gritaban en el templo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿Oyes lo que dicen estos? Jesús les respondió: Sí. ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman preparaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania, y allí pasó la noche. Por la mañana, al regresar a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó, pero no encontró nada en ella sino hojas, y le dijo: Nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante la higuera se secó. Al verlo, los discípulos se maravillaron diciendo: ¿Cómo se secó tan pronto la higuera? Jesús les respondió: De cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si decís a este monte: Quítate y arrójate al mar, así será. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando llegó al templo y enseñaba, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, preguntando: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús les respondió: Yo también os haré una pregunta. Si me respondéis, os diré con qué autoridad hago esto. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos razonaban entre sí. Si decimos: del cielo, nos dirá: ¿por qué no le creísteis? Y si decimos: de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Así que respondieron: No sabemos. Y Jesús les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y añadió: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Este respondió: Sí, señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las prostitutas entran antes que vosotros en el reino de Dios. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y vosotros, aun viéndolo, no os arrepentisteis para creerle. Oíd otra parábola. Había un hombre, dueño de un campo, que plantó una viña. La cercó, cavó en ella un lagar, edificó una torre,
cosecha, envió a sus siervos para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente, les envió a su hijo diciendo: «Tendrán respeto a mi hijo». Pero los labradores, al verlo, dijeron entre sí: «Este es el heredero, venid, matémosle y tomemos su herencia». Y lo prendieron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. «Cuando venga el señor de la viña, ¿qué hará con esos labradores?». Le respondieron: «A los malvados los destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros que le entreguen los frutos a su tiempo». Jesús les dijo: «¿Nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte del Señor es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a un pueblo que produzca sus frutos. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella caiga lo desmenuzará». Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, y aunque buscaban cómo prenderlo, temieron al pueblo, porque lo tenían por profeta. Capítulo 22. Jesús volvió a hablarles en parábolas diciendo: «El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas para su hijo. Envió a sus siervos para llamar a los que habían sido invitados, pero no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: «Decid a los invitados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido sacrificados, y todo está listo. Venid a las bodas». Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Y los demás tomaron a los siervos, los afrentaron y los mataron. El rey se enojó y, enviando sus tropas, mató a aquellos asesinos y prendió fuego a su ciudad. Luego dijo a sus siervos: «El banquete a la verdad está preparado, pero los invitados no eran dignos. Id pues a las encrucijadas de los caminos y llamad al banquete de bodas a cuantos halléis». Aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a ver a los invitados, vio allí a un hombre que no llevaba ropa de bodas y le dijo: «Amigo, ¿cómo entraste aquí sin llevar ropa de bodas?». Pero él se quedó mudo. Entonces el rey dijo a los que servían: «Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos». Entonces los fariseos se reunieron para ver cómo podrían atraparle en alguna palabra. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos y dijeron: «Maestro, sabemos que eres hombre veraz, que enseñas el camino de Dios con verdad y que no te dejas influir por nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no?». Pero Jesús, conociendo su malicia, respondió: «¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostrarme la moneda del tributo». Ellos le mostraron un denario. Jesús les dijo: «¿De quién es esta imagen y esta inscripción?». Le respondieron: «Del César». Entonces les dijo: «Dad pues a
al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron y dejándolo se fueron. Ese mismo día se le acercaron unos saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Había, pues, 7 hermanos entre nosotros. El primero tomó esposa y murió, y como no tenía descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta los 7. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer, ya que todos la tuvieron? Jesús les respondió: erráis, porque no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. En la resurrección no se casan, ni se dan en casamiento, sino que serán como los ángeles en el cielo. Y acerca de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Cuando la multitud oyó esto, se asombró de su enseñanza. Al oír los fariseos que había hecho callar a los saduceos, se reunieron, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó para probarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Estando reunidos los fariseos, Jesús les preguntó: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos respondieron: de David. Él les dijo: entonces, ¿cómo es que David, inspirado por el Espíritu, le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Nadie pudo responderle palabra, ni desde aquel día se atrevió ninguno a hacerle más preguntas. Gracias por compartir este momento sagrado conmigo. Si esta lectura tocó tu corazón, te invito a suscribirte para seguir explorando la palabra en calma, en silencio y con el alma abierta. Tu apoyo con un me gusta ayuda a que más personas encuentren esta paz. Nos vemos en la próxima lectura. Que Dios te acompañe.